Señores, estamos en el último bloque acá de Proyecto Federal con el doctor Juan Manuel Bulacio, médico psiquiatra, lo estamos viendo ahí. Y Juan Manuel, vamos a preguntar, a ver si me toma acá la cámara. ¿Sociedad estresada? ¿Sociedad depresiva? ¿Sociedad ansiosa? Y hacemos silencio y lo dejamos al doctor Juan Manuel Bulacio. Bueno, ¿cómo estás, Gustavo? Bien. Mira, en realidad son todos estos términos como se pueden usar efectivamente como una analogía, ¿no? Porque son términos que se aplican a lo que sería las personas y la psicopatología individual, pero son útiles muchas veces para poder explicar o para poder entender las cosas que pasan también en el nivel social, sobre todo porque lo personal alimenta lo social y lo social impacta inevitablemente también en lo personal. Entonces es como un juego circular que por ahí se retroalimenta y que por ahí meterle términos analógicamente a lo social sirve. O sea, los mismos términos que se usan en realidad técnicamente desde lo personal, ¿no? Bien, clarísimo. Bueno, entonces, ¿conviene o no conviene la ansiedad? Y lo que pasa es que ahí está uno de los puntos, hemos hablado muchas veces del estrés. Del estrés, ¿no? De las bondades del estrés para la adaptación a la vida, ¿no? Y la ansiedad de alguna manera, la ansiedad también es normal. O sea, hay un nivel de ansiedad que es una característica bien típicamente humana, que es la que permite anticiparnos y por lo tanto prevenir los peligros o movernos a los objetivos. Eso es la ansiedad. Entonces la ansiedad es algo positivo que le permite al hombre, a diferencia conocida de los animales, digamos, anticiparse hacia el futuro. Por eso se crea cultura, uno planifica su vida, bueno, un montón de cosas, ¿no? Uno llega en horario, una cantidad de cosas requieren de ansiedad. Sin ansiedad, la civilización sería otra cosa, completamente distinta. Ahora, ¿qué pasa? Ahí viene la idea central. La ansiedad nos mueve. Cuando la ansiedad es excesiva, nos paraliza. Y ahí ya deja de ser tan buena. Entonces la pregunta sería, bueno, ¿cuál es el límite de la ansiedad? La ansiedad en el trabajo. También, ni te cuento los que vivimos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, este programa se ve en todo el país, pero la ansiedad de la gente y el estrés que genera manejar, acá y le agregamos el nivel de agresividad que hay. ¿Está atado a la ansiedad o no la agresividad? Sí, de hecho, está atado y muy fuertemente al estrés. Ahí decías estrés, ansiedad, depresión. Sí. Y si hubiera que poner otro, podríamos agresividad, irritabilidad, ira. ¿Pero a qué voy? Las tres cosas. Mira, estaba escuchando, no era un colega, un periodista, no era un colega tuyo. Pero había leído un libro referente a las tribus, ¿no? Como aquel que conoce un grupo de personas que sí tienen rostro, que respetan y demás. De pronto una persona que es naturalmente buena, pero agarra el auto y como el que se cruzó no es de su tribu, le dice cualquier barbaridad, salvo que llegue a una situación extrema, una situación no deseada, que empieza a tener rostro porque aparece la situación no deseada, y lo vemos en los hombres y en las mujeres, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la sociedad? Sí, por eso la idea del estrés individual sirve para aplicarlo a lo colectivo a veces también, como decíamos recién, ¿no? Por ejemplo, en lo individual, la persona que está ahí arriba del auto sabe que tiene que llegar a una determinada hora. Anticipa eso, sale temprano, lo que fuere, todo bien. Pero de pronto no puede llegar. Hay exceso de tránsito, hay un inconveniente, un piquete, lo que fuere. Y entonces ya no puede llegar. Entonces la ansiedad le permite planificar para ir. Ahora, cuando ya no puede llegar, ahí es un momento en el cual la ansiedad se vuelve contraproducente porque no hay ansiedad que lo movilice a ningún lado. Entonces se activa innecesariamente, de más. Esa activación innecesaria, la primera salida, y de ahí viene lo social, es con el de al lado. La primera salida es con... Me descargo con el de al lado. La descargo con el de al lado. Me activo para una pelea que no puedo dar, ¿qué hago? Y bueno, doy la pelea con el de al lado, con el que me cierra, con alguien del corte, con el que está viajando con uno. Que por ahí tiene que fumarse, que uno se pase todo el viaje, ¿no? Porque también está esa, ¿no? A veces no me peleo con el de al lado, pero el clima que se genera dentro de los autos, en un viaje complicado, también influye, ¿no? Entonces es terrible, se pone infumable el que maneja, ¿no? Y los otros, ¿por qué se lo tendrían que
Sí. que fumar. Claro, que ¿no? terminan como víctimas. Terminan como víctimas. Entonces hay toda círculo vicioso. una retroalimentación. Y lo social hoy, sin lugar a dudas, que tiene, que digamos, el individuo frente a lo social, y lo social en esta analogía es una sociedad que está claramente estresada, ¿no? Porque es una sociedad que siente que no puede dar respuesta a las necesidades. Entonces es como que se busca de una manera desordenada. Por ejemplo, rendirse no tiene arreglo. Analogía, depresión. ¿Cómo? Repitamos. A ver. Supongamos, la Sí. sociedad es un caos, Sí. digamos. Bien. ¿no? No, entonces decís vos, no tiene arreglo. Claro, entonces uno dice, no tiene arreglo. Chao. Que hay muchos que dicen, Argentina No tiene arreglo. no tiene arreglo. Nuestro Entonces, país no depresión. tiene. Eso es similar a la depresión. Sí. Después, bueno, hay que cambiar las cosas, hay que cambiar las zapatadas. Sí. Agresividad, ira, Bien. irritabilidad. Bien. Algunos dirigentes, algunos emergentes políticos con esa característica. Totalmente. Algunos emergentes Totalmente, que políticos. aprovechan esa... No, y que están creciendo y capitalizando, porque también no te quiero atar a vos Sí, a sí, la sí. política, pero sin embargo lo están capitalizando. Claro. Mirá, yo escuchaba, estuvo acá en el programa, ¿no? Estuvo Javier Milei, pero yo escuchaba que le preguntaban a Juan Grabois, la antítesis de Javier Milei, por Javier Milei. Juan Grabois dijo algo que me pareció sensato, ese comentario que hizo, muy puntualmente, no al emisor del mensaje, sino al mensaje, que dijo, la gente ve un tipo con bronca y la gente está con bronca. Exactamente, por eso... Por eso lo... Bueno, por eso va lo de la analogía. O uno dice, este país no tiene arreglo. Sí. Depresión. Este país hay que cambiarlo a patadas. Hay que echar a todos, hay que hacer, no sé, esto, lo otro. Irritabilidad, ira, agresividad. Símil con lo individual. Sí, sí. Y el otro es la respuesta ansiosa. La respuesta ansiosa, y ahí viene, y ahí se termina de atar un poco todo el círculo este que planteas, es la respuesta ansiosa es, bueno, ¿qué hacemos? ¿A dónde vamos? Pero ordenadamente, ¿qué puedo hacer en lo individual? ¿Qué podemos hacer como grupo? ¿Qué se puede hacer una institución? ¿Qué se puede hacer socialmente para ir a algún lado? Que para eso tenemos la ansiedad. Claro. Si la ansiedad es excesiva, no vamos para ningún lado. Y entonces empezamos a dar vueltas en círculo o estar estáticos ahí, o terminamos o en la bronca o en la depresión. Claro. Por eso digo que la ansiedad buena sería, muy bien, esta es la situación. Tenemos muchos problemas, tal vez miles de maneras diferentes de solucionarlo y miles de enfoque, no importa, pero ¿qué puedo hacer? Sería la ansiedad buena. ¿Qué puedo hacer yo para acercarme un poco más a aquello bueno que deseo? Porque esa es una pregunta que tiene mucha rosca, ¿no? Es decir, uno muchas veces siente que no puede hacer nada, pero la verdad que todo lo que uno haga en la dirección de lo que quiere, lo acerca un poco más a eso que quiere. ¿No? Si yo paro en una esquina y dejo pasar a alguien, me estoy acercando más al ejemplo del respeto que puedo destacar en otra sociedad. Ahora, si yo paso igual... Yo dejo pasar, te cuento, dejo pasar una persona mayor por la senda peatonal y el colectivo de atrás me pone la bocina no, sí, claro. y me pone el colectivo que parece que estuviera en la nuca mío, ¿no? No, es tremendo parar ahí, ojo que parar y el que viene por el otro lado, hay un montón de problemas. Pero fíjate, la ansiedad de Buenos Aires es maravillosa, la gente esperando en la calle para cruzar, lo dijimos una vez, Sí. para cruzar la calle, ¿no? Es una sociedad que tiende, digamos, las personas en las grandes urbes tienden a ser ansiosas. Acá también. El tema es cómo canalizar la ansiedad. Entonces ahí uno diría participación, de diferentes maneras, Claro. pero siempre tratando de ir a algún lugar, no de quedarse en el mismo lugar o de quedarse en una queja o de ponerse agresivo o esto nada puede cambiar. Tal vez ese sea el desafío y ahí es donde sirva pensar en la analogía de la ansiedad como algo positivo, como algo movilizador, ¿no? Que nos lleve, digamos, desde donde estamos, que eventualmente no queremos estar, a un lugar que querramos estar. Clarísimo, clarísimo. Bueno, como síntesis entonces, hay un límite de la ansiedad que puede ser bueno, ¿correcto? Claro. Primero. Ya cuando no alcanzamos el objetivo puede transformarse esta ansiedad en un fenómeno malo, ¿no es cierto? Sí, porque cuando nos paraliza. Nos paraliza. Cuando nos quedamos paralizados, empezamos a dar vueltas en círculo, nos asustamos. En la clínica,
por ahí podría derivar en una crisis de pánico. En lo social, usando la analogía, a veces parecemos que vivimos de crisis de pánico en crisis de pánico, y cuando pasa una estamos esperando la otra, como en la clínica individual. Por eso digo que es una analogía que tiene bastante rosca. Tendríamos que hablar de los ciclos económicos en nuestro país, porque tenés economistas que te instalan ciclos de pánico. Te instalan ciclos de pánico. Suponete, vos te cerramos con esta pregunta. Sos un empresario pyme, ¿sí? Dejando de lado la ideología y demás, pero tenés dos, tres medios que te dicen, bueno, se viene después de las elecciones el Rodrigazo. Como mínimo ansiedad. Claro. Como mínimo ansiedad. Claro. Claro. Cuando ese economista que es verosímil, razonable, que no es nunca la han acertado, y cuando hubo desastres decían que las cosas iban bien. Pero dejando de lado eso, porque la gente no tiene todas las herramientas para decir, che, ¿cuántas acertó y cuántas cerró? ¿Sí? Entonces, mínimo, ansiedad. Te genera un estrés. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que no hago? Ni hablar, como vos decís, este país no tiene cura, depresión, ¿no? Tal cual, todo eso se deriva. Y después viene... Y profecía autocumplida, diríamos. Profecía autocumplida. Diríamos en psicología o en psiquiatría, y probablemente en las sociedades también. Bueno, yo no me voy a meter en eso, pero la economía y las expectativas... O sea, la expectativa, ¿no?, trabaja con el componente psicológico. A pesar de que los economistas estudian, pero no profundizan mucho en el componente psicológico, porque instalan permanentemente, siempre van erosionando las expectativas del consumidor, del inversor y demás. Viajan al Fondo Monetario Internacional para llegar, no va a haber acuerdo. Otros dicen, sí, el resultado de la reunión fue bueno. Otros dicen, el resultado de la reunión fue un desastre. Entonces, claro, es terrible, eso es terrible. Lo que pasa es que cuando se piensa mucho más en el resultado de lo que se dice, en el efecto, en provocar algo, más que en la verdad, aunque sea subjetiva, pero eso me parece clave. Si la persona es verosímil, o sea, esa confianza un poco se ha perdido, creo. Claro. ¿No? Entonces, claro, todo pareciera tener otra intención, y ahí esa pérdida de credibilidad crea una incertidumbre también gigantesca, porque no sabes de qué agarrarte. Si cada uno habla según dónde está y según una expectativa o una especulación, en vez de decirlo, bueno, yo creo esto, está bien, estará mal, estarás de acuerdo, no estarás de acuerdo, pero recuperar el valor, digamos, de la verdad, a mí me parece también algo fundamental, ¿no? Muchísimas gracias, Juan Manuel. Por favor, a vos, como siempre.